Entonces hoy vamos a hablar sobre la enfermedad relacionada con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, que se conoce en este momento como COVID-19, tratando pues de resolver algunas dudas sobre la pandemia actual que presentamos por este patógeno. El contenido de la charla va a ser el siguiente. Vamos a tratar de dar una introducción a los coronavirus. Luego de eso vamos a hablar un poco de lo que es el COVID-19 en sí. Finalizaremos con algunas medidas preventivas y algunas reflexiones sobre la situación actual y trataré de plantear algunas conclusiones sobre lo que he logrado desarrollar pues como con el repaso de este tema durante las últimas semanas. Considero que es importante que todos los médicos conozcamos muchísimo de esto, pues es un tema completamente de actualidad y es fundamental que nosotros, que nos enfrentamos a los pacientes, tengamos un conocimiento adecuado del mismo. Bueno, entonces vamos a empezar en este momento con la introducción a los coronavirus. Debemos decir entonces, la primera pregunta que uno se hace con esto es, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son unos virus de tipo ARN que se encuentran ampliamente dispersos en el mundo, que afectan principalmente a mamíferos y aves y están con nosotros desde hace miles de años. En los humanos es muy importante porque es un patógeno que causa sobre todo cuadros de compromiso respiratorio, pero se ha visto sobre todo en algunos reportes de series o en algunos reportes de casos que puede comprometer también, sobre todo en niños, el tracto gastrointestinal y de manera mucho más rara puede comprometer el sistema nervioso central. Hay una gran variedad de géneros y ya vamos a definir pues como cuáles son esos géneros que nos importan a nosotros, que son los que comprometen a los seres humanos y causan manifestaciones de enfermedad en los mismos. Entonces, la segunda pregunta que yo me hice cuando empecé a revisar el tema es, pues, entonces, ¿cómo se clasifican los coronavirus? Y en la taxonomía actual podemos dividir a los coronavirus en cuatro grandes géneros. Los alfa coronavirus, los beta, gamma y delta coronavirus. Y los de importancia para nosotros serían los del grupo de los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus entonces encontramos sobre todo dos patógenos que son adquiridos en la comunidad, el coronavirus humano 229E y el coronavirus humano NL63. Más adelante vamos a hablar de las características de cada uno de ellos. Estos se adquieren sobre todo en la comunidad y hay otros dos que se adquieren en la comunidad que son el coronavirus humano C43 y el HKU1. Últimamente, pues en los últimos 20 años se presentaron dos epidemias relacionadas con los coronavirus, aparte de esta que estamos presentando en la actualidad, una con el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave, que se presentó a finales de noviembre, a principios de 2003, a finales de noviembre de 2002 y principios de 2003, que tuvo también su origen en China y que gracias a unas medidas de salud pública se logró controlar. Y otro coronavirus que conocemos como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que presentó también una epidemia entre el 2012 y el 2013, y que es muy importante porque es el de los coronavirus el que presenta la mortalidad más alta. Bueno, entonces, cuando revisamos la clasificación del virus actual, que es el SARS-CoV-2, vemos que tiene una relación muy estrecha con el SARS-CoV, el que causó la epidemia en China entre el 2002 y 2003, y que hace parte del género de los beta coronavirus. Bueno, para continuar con esto, entonces, debemos preguntarnos cuál es o cómo es la estructura viral de los coronavirus. Una cosa importante que quiero resaltar acá es el nombre de los coronavirus. Se dio por la presencia de una glicoproteína de superficie que genera como unas proyecciones por fuera de la membrana y que le da la apariencia de una corona.
Entonces, vamos a definir cada uno de las partes de la estructura viral de los coronavirus. Están compuestos entonces principalmente por 5 o 6 proteínas más un ARN de monocatenario positivo. Entonces tenemos acá, dentro de toda la membrana tenemos naranjadito el ARN cubierto por la proteína de la nucleocápside, que son estas proteínas que se ven acá en rojito. Hay una membrana que ellos adquieren de la célula donde hacen el proceso de replicación, y dentro de esa membrana hay una serie de proteínas embebidas en ella. Tenemos la glicoproteína de superficie, que es muy importante para la adhesión, la fusión celular, y también sirve como para el control de los anticuerpos neutralizantes, que es esta que vemos acá más larga en azul. Tenemos también la proteína de membrana, que es esta que vemos acá en verde, que es muy importante dentro de todo el proceso de ensamblamiento del virus y le confiere estabilidad a esa membrana. La proteína pequeña de la membrana, que es esta moradita pequeña que vemos acá, que también hace parte importante dentro del proceso de ensamblamiento. Y por último, dos de los subtipos o de los subtipos de coronavirus que hacen o que son patógenos en humanos, tienen una glicoproteína hemaglutinina esterasa, que les ayuda como a tener una mejor afinidad y un proceso de adhesión y de fusión celular muchísimo más importante. Entonces, el ciclo replicativo del virus, del coronavirus, es un ciclo replicativo muy similar al que sucede en la mayoría de los virus. Ellos deben entrar a la célula mediante un receptor. Ese receptor va a ser diferente dependiendo del tipo de coronavirus al que nos estemos enfrentando, y de esta manera el subtipo 229E se une a la aminopeptidasa N, y con ella puede entrar a la célula. NL63 y los dos SARS-CoV, el 1 y el 2. El 2 es el que tenemos actualmente presentando la pandemia, se unen a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. El OC43 y el HK1, que son los que, los que les dije que tenían ese componente especial pues esa proteína especial que no tienen los otros virus, se unen mediante esa proteína al ácido neuroaménico. Y el MERS-CoV tiene una característica importante, y es que su receptor es la dipeptidilpeptidasa 4, que se presenta en unas concentraciones elevadas dentro del riñón, y esa es una de las características por las que se cree que este virus, como vamos a ver más adelante, puede afectar de una manera significativa los riñones, causando en ellos una nefritis propiamente dicha. Entonces, el virus mediante esos receptores logra entrar a la célula. Dentro del fagosoma es liberado como todo el ARN, y mediante la proteína de la nucleocápside se da como todo el proceso de acoplamiento a la estructura citoplasmática celular. Aprovecha toda esa economía de la célula en la que logra entrar, y se produce todo el proceso replicativo. Se dan entonces el desarrollo o la génesis de todas las proteínas que hacen parte de la estructura viral, que en la diapositiva previa les mostraba, y luego en el retículo endoplásmico liso, en el rugoso y en el complejo de Golgi, se da como todo el proceso de ensamblaje de ese virus, que luego es liberado nuevamente fuera de la célula. Y cuando se da ese proceso de liberación fuera de la célula, es que se produce todo el daño celular y la enfermedad propiamente dicha. Vamos a hacer entonces un recuento histórico de cómo se descubrieron los coronavirus. Ellos están con nosotros desde hace miles de años, pero el descubrimiento solamente se dio hasta 1965, cuando estos dos investigadores, Tyrrell y Vaino, realizaron el cultivo de la secreción de un niño que presentaba un cuadro de resfriado común, y lo inocularon en unos participantes dentro de su estudio. Y ellos identificaron
algo muy importante, y era que hasta el momento eh, no se había encontrado un virus con unas características similares a las que tenía este virus en este momento, y desde entonces empezaron a desarrollar, bueno, se logró con este primer estudio descubrir que había un nuevo patógeno respiratorio, que era un virus, y se empezaron a desarrollar nuevos estudios. Dentro de ellos, este de Almeida y Tyrrell nuevamente, en el que realizaron unos estudios de microscopía electrónica de esos cultivos y definieron pues como las características estructurales del virus. Además de eso, encontraron similitud del virus que ellos nominaron en ese entonces 229 y B814, que efectivamente terminaron siendo el mismo virus y era similar a el virus de algunas aves de corral que producían ellos también algunos episodios de gripe. Más adelante estos investigadores, Harman colaboradores, realizaron también estudios en ese mismo sentido y lograron definir que efectivamente los virus que previamente se habían identificado eran unos virus que no se conocían hasta ese momento que comprometieran a los humanos y que no estaban antigénicamente relacionados con ningún virus previamente conocido. Por último, en ese periodo de mediados finales de 1967, se logró entonces el cultivo de un nuevo virus, el OC43, que tenía unas características similares al 229, y desde entonces se empezó a hacer un desarrollo muy grande tratando de buscar nuevos virus relacionados con estos dos, y lo que se encontró fue que en muchos animales, principalmente en algunas aves, en algunos otros mamíferos como ratones, en murciélagos, se presentaban virus de características similares a estos dos coronavirus que podían causar síntomas respiratorios en los seres humanos. Después de eso, todo como que se pausó la investigación en este sentido, hasta que a finales de noviembre del año 2002 se empezaron a presentar en la provincia de Guangdong, en China, una serie de casos relacionados con un síndrome respiratorio agudo grave, y más o menos en marzo, abril del año 2003 se logró identificar que este cuadro respiratorio grave era causado por una nueva clase de coronavirus, el SARS-CoV. Más adelante vamos a hablar un poquitico más de él y cómo se logró como la contención de dicha enfermedad. Él comprometía sobre todo el aparato respiratorio y producía pues unos síntomas o un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria grave. Y ven acá como las imágenes de microscopía electrónica que el virus tenía unas características estructurales similares a los coronavirus previamente descritos. La presentación de este síndrome de dificultad respiratoria grave por el coronavirus hizo que se motivara muchísimo la investigación tratando de buscar otros coronavirus que pudieran causar patogénesis en humanos, y fue entonces cuando en Holanda y en Hong Kong se realizó el descubrimiento de estos dos nuevos coronavirus, el NL63 y el HK-U1, los cuales eran similares a los dos primeros descritos, y ese grupo de esos cuatro virus entraron a llamarse coronavirus adquiridos en la comunidad, y son los que presentan un cuadro que la mayoría de las veces no es tan agresivo y que se relaciona con un resfriado común. Luego, a finales del año 2012, en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, se identificó el caso de una neumonía grave en un hombre joven, esto asociado a una insuficiencia renal que terminó por causarle la muerte. Después de eso, se lograron identificar cuadros similares en una cantidad importante de pacientes que o visitaron el Oriente Medio o tenían su residencia en esta región y habían tenido contacto con pacientes que tenían un cuadro similar.
La importancia de este último cuadro, que se conoce como el MERS o síndrome respiratorio del Oriente Medio, es que presenta la mortalidad más alta de todas, descrita pues en los coronavirus conocidos hasta ese momento, alcanzando tasas de mortalidad tan significativas como hasta el 33%. Daba entonces un cuadro de dificultad respiratoria grave muy similar al SARS-CoV-2, pero se acompañaba en muchas ocasiones de manifestaciones renales, y eso por lo que les decía previamente de que la proteína o de que el receptor celular de este virus es la dipeptidilpeptidasa 4, que está presente de una manera pues importante en el parénquima renal y se clasificó como un beta coronavirus. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la epidemiología de estos virus. Los coronavirus adquiridos en la comunidad, que como les dije son el 229E y el NL63, que son alfa coronavirus, y el OC43 y el HKU1, que son beta coronavirus, tienen una distribución mundial, una prevalencia muchísimo más importante, sobre todo en los lugares donde hay estaciones en invierno y en primavera, y se ha visto que causan aproximadamente el 15% de todos los resfriados comunes en el mundo. Pero se ha visto que en los periodos de máxima actividad viral o cuando se da como la mayor presentación de o la mayor incidencia de la infección por estos virus, que varía de año a año, se puede explicar hasta el 35% de todos los cuadros de resfriado común y puede dar algunas manifestaciones graves. El SARS-CoV, como les dije, se originó en la provincia de Guangdong, en China, a finales de noviembre del 2002. Acá lo vemos, el 16 de noviembre del 2002. Ahí se presentaron una serie importante de casos que hasta el momento se han reportado 5.327 casos con una mortalidad de 349 casos. El virus se originó de una manera muy similar a como se ha originado todo el episodio de pandemia con el COVID-19 que presentamos en este momento. Parece ser que algunas personas en un mercado muy similar al mercado en donde se inició la pandemia actual adquirieron el virus como una zoonosis y de ahí lo esparcieron dentro de su comunidad, y uno de esos pacientes viajó a Hong Kong, en donde se empezó a dar la transmisión entre los humanos. Y luego de eso tuvo pues como una distribución a nivel mundial, presentándose casos en toda la parte del oriente, algunos casos en Europa, un caso solamente reportado en África, en Sudáfrica. Nosotros en Sudamérica no presentamos casos, pero en Estados Unidos y en Canadá sí se presentaron algunos casos. Muy importante que en Canadá también hubo unas muertes. ¿Qué fue muy importante y qué nos deja como lesión este SARS-CoV y esta epidemia que se presentó entre 2002 y 2003? Que gracias a unas medidas y a una alerta global que emitió la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2003, se lograron realizar unas medidas de prevención muy importantes y de aislamiento, de puesta en cuarentena de los pacientes que presentaban el virus, y fue como a principios de julio de ese mismo año, se logró declarar que se había logrado controlar como el episodio de epidemia con ese SARS-CoV-2. Más adelante vamos a retomar la parte en azul de esta diapositiva para explicar más o menos cómo es el proceso epidemiológico del COVID-19. Y el MERS-CoV, como les decía, se originó entonces en un paciente en la ciudad de Jeddah que presentó un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria asociado a insuficiencia renal. De ahí se originaron muchísimos casos en el Oriente Medio, sobre todo en Arabia Saudita, y esos casos estaban relacionados sobre todo con transmisión intrahospitalaria. Pero algunas personas de Estados Unidos y de Europa y de otros lugares como Corea del Sur que viajaron al Oriente Medio y tuvieron contacto con personas con el cuadro,
también lo adquirieron y es por eso que se dio como una distribución también en estos lugares. Lo importante de esto es que hasta el último reporte que se ha hecho del MERS, que fue a finales de noviembre del año pasado, se ha logrado identificar que ha sido el virus con la mayor tasa de mortalidad, pues el coronavirus con la mayor tasa de mortalidad reportada hasta el momento, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 33% de los pacientes. Se han reportado casos en 27 países y el último caso se reportó como en noviembre del año pasado, que fue en la región del Oriente Medio. Hablando un poco de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, esto vamos a tratar de resumirlo para podernos centrar en el COVID-19. Podemos entender que los coronavirus adquiridos en la comunidad tienen un amplísimo rango de presentación. Podemos tener pacientes completamente asintomáticos, pacientes que presentan cuadros leves como resfriado común, pero pacientes que presentan neumonías graves. La ventaja de estos coronavirus adquiridos en la comunidad es que los cuadros graves son la minoría de los mismos y es por eso que su mortalidad no es tan alta y son los que están relacionados casi siempre con cuadros o gripales leves o con el resfriado común. Las manifestaciones clínicas del SARS-CoV empiezan con un cuadro de fiebre y malestar general. Es muy importante que en estos cuadros no se ha logrado identificar síntomas respiratorios superiores, pero ese cuadro de fiebre y malestar general, más o menos a los 7 días, entre la semana y las 2 semanas de infección, progresa a un cuadro de tos y disnea, acompañado muchas veces de linfopenia y que hasta el 25% de los casos pueden desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda con una mortalidad que va más o menos hasta el 10% de los pacientes infectados por este virus. El MERS también tiene una amplia variedad de presentación, pero con este virus sí destacan muchísimo los cuadros de neumonía grave, el compromiso renal, como les decía, por la dipeptidilpeptidasa 4, y en algunos casos hay compromiso de corazón y del sistema nervioso central, pero afortunadamente son la minoría de los casos, y casi todos los casos que tienen compromiso en corazón o sistema nervioso central terminan presentando mortalidad. El diagnóstico de los coronavirus se puede hacer de dos maneras, o por cultivo celular, dependiendo del virus que estemos cultivando. Se utilizan algunos cultivos celulares específicos. En el SARS, por ejemplo, el Vero E6, en el MERS el Vero y el LLCMK2, pero acá les recalco algo muy importante, y es que los medios diagnósticos de biología molecular mediante la reacción en cadena de la polimerasa son los que tienen una mayor sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. No es óptima, no es del 100%, pero sí son muchísimo más efectivos que los cultivos, que hay que recalcar que es muchas veces muy difícil realizar los cultivos de estos virus. Y cosas generales del tratamiento: lo importante es saber que no tenemos una cura en este momento para ninguno de los coronavirus, y lo que uno debe hacer es unas medidas de soporte, un control sintomático, y se han tratado de desarrollar algunos tratamientos experimentales, pero ninguno de ellos con una evidencia fuerte, y voy a dejar eso aparte pues porque no es como el objetivo de la charla en este momento. Entonces vamos a entrar a hablar ya en este momento de el COVID-19 y vamos a empezar definiendo qué es el COVID-19. COVID-19 entonces es una infección respiratoria aguda potencialmente grave causada por el SARS-CoV-2, que fue el coronavirus que se encontró relacionado y que es al que nos estamos enfrentando en este momento. La enfermedad tiene también un amplio rango de presentación que va desde una enfermedad leve. Incluso en muchos casos la enfermedad puede ser asintomática, como en los coronavirus adquiridos en la comunidad, hasta presentar síndromes de dificultad respiratoria agudos graves, como en el SARS-CoV-1, que pueden ser potencialmente mortales. ¿Qué diferencias tendría con otros virus, o quizás similitudes con algunos?
tiene quizás las características de los coronavirus adquiridos en la comunidad, y es que tiene una altísima tasa de transmisión. Algunos de los pacientes pueden funcionar como superportadores o, sí, o portadores superinfecciosos porque logran tener una altísima carga viral, pero las manifestaciones no son tan leves en muchos casos como las de los coronavirus adquiridos en la comunidad, sino que se asemejan más a las del SARS-CoV-2 o al de la epidemia del año 2002-2003, con la ventaja de que la mortalidad no logra tasas tan altas como ellos. Eso sí, teniendo en cuenta pues cuando se logra una adecuada prevención del cuadro, como vamos a ver más adelante. Dentro de la epidemiología, yo creo que lo primero que debemos hablar es como la teoría del origen del virus. Los primeros pacientes o el primer reporte grande de casos que se hizo en China, que fue publicado en el New England, identificó a 44 pacientes. Y la mayoría de esos pacientes, si no todos, habían tenido algún contacto con un mercado húmedo en las afueras de la ciudad de Wuhan. Esos mercados tienen unas características importantes, y es que en ellos se vende sobre todo alimentos de mar, pescados, mariscos y todas estas cosas, pero además de eso se comercializan con otro montón de sustancias, e incluso se comercializa con animales vivos, como esta civata de palma, que es un animal que se presenta pues como de manera endémica en muchas partes de China. Sin embargo, entonces la teoría es que el coronavirus estaba originalmente en un murciélago, y que pasó de ese murciélago a los humanos, al parecer a través de alguno de esos animales que se vendían en ese mercado, que se lograron contaminar con el virus de los murciélagos. Una característica especial de los coronavirus que creo que se me olvidó mencionarles es que ellos pueden tener unas altísimas tasas de mutación, y esas tasas de mutación le permiten hacer como el salto entre las especies. Luego de que esos pacientes se infectaran acá en el mercado de Wuhan, se identificó que también se podía hacer una transmisión entre humanos, y es por eso que la tasa de transmisión actualmente es tan alta. Acá retomamos la tabla que les mostraba cuando les mostraba la epidemia del SARS-CoV-1, y podemos identificar como algunos puntos claves dentro de toda la cronología de eventos, desde el primer caso, que al parecer inició sus síntomas en el 8 de diciembre del año pasado, el reporte de los casos a la OMS, de los 44 casos que les decía que estaban relacionados con ese mercado en las afueras de Wuhan, el 7 de enero, que se identificó que todo ese cuadro en esos pacientes era causado por un virus relacionado con los coronavirus. El 30 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta importante, pues ya en ese momento se habían confirmado más de 7.000 casos en China, y se habían presentado aproximadamente 170 muertes, y ya se estaban empezando a presentar casos fuera del mundo, fuera de China, perdón. En febrero 20, que fue como la fecha de publicación del artículo, ya teníamos 74.675 casos confirmados en China, más de 1.000 casos fuera de China, y un número significativo de muertes. Esta gráfica que les presento en este lado es como las características epidemiológicas luego de haber analizado más o menos un número de 70.000 casos de los que se habían presentado en China previamente. Quiero resaltar dos cosas importantes. El grueso de la población infectada se encuentra entre los 30 y los 80 años. Miren, el 87% de los pacientes infectados se encuentran en ese rango de edad. Los pacientes menores de 20 años tienen unas tasas de infección muy bajas, menores del 1% incluso en muchos de ellos. Pero los pacientes mayores de 80 años, si bien también presentan unas tasas bajas de infección, presentan unas tasas altísimas de mortalidad. Miren que pueden presentar mortalidad hasta el 14.8%.
Entonces, este es uno de los factores de riesgo importantes, la edad y la presencia de otras comorbilidades para la presentación de cuadros graves, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus en este momento? Esto lo tomé de datos de la OMS, publicados más o menos al mediodía de ayer. Según esos datos de la Organización Mundial de la Salud, en este momento tenemos aproximadamente 180.000 casos confirmados en el mundo. Solamente ayer, en las últimas 24 horas, se habían presentado 11.000 nuevos casos. Tenemos hasta el momento 7.426 casos de pacientes fallecidos y en las últimas 24 horas, o sea, desde que se hizo la publicación del estudio, se presentaron más o menos 470 muertes. Acá en el mapa podemos ver como algunas cosas importantes. China, que fue como el foco de la infección, ya en este momento está un poco controlada y todo ha pasado a ser como muchísimo más grave en Europa, teniendo en sitios como en Italia más de 10.000 casos y un número significativo de muertes que va más o menos hasta los 2.000 pacientes, creo. Y en América se han empezado pues también a presentar muchísimos casos. En las últimas 24 horas se presentaron 2.200 casos nuevos en la región de las Américas, pero todo eso estaba influenciado sobre todo porque en Estados Unidos aumentó muchísimo el número de casos, pero debemos tener en cuenta que nosotros también estamos creciendo. La situación de Colombia en este momento es que tenemos hasta el reporte de ayer, 17 de marzo a las 6 de la mañana, que fue el último que logré encontrar en internet, 65 casos confirmados. En ese reporte del Ministerio de Salud, ellos decían que hay más de 180.000 casos confirmados en el mundo, un número total de 7.103 muertes, y los países con casos confirmados son 143. Entonces, obviamente ya todos sabemos que esto es muy importante, es una pandemia, y que debemos tomar muchísimas medidas para tratar de controlar que el virus se siga propagando y pueda llegar a desbordar nuestros sistemas de salud. La clínica del COVID-19 vamos a dividirla en varios puntos. Vamos a empezar con el periodo de incubación. Ese periodo de incubación tiene un tiempo que va más o menos de 3 a 14 días, pero con una media de 5.1 días, según algunos estudios que se han publicado. Y algo muy importante y que debemos tener a consideración es que desde que uno tiene contacto con el virus, incluso en el periodo asintomático, durante todo ese periodo de incubación, ya uno puede estar transmitiendo el virus a otras personas. Hay muchos pacientes asintomáticos que andan por ahí como si nada y que ya le están transmitiendo el virus a otras personas. El espectro de la enfermedad es un espectro muy amplio. Tenemos quizás la ventaja de que la mayoría de los casos, hasta el 81% de los casos, tienen unas manifestaciones leves, muchos de ellos, como les digo, asintomáticas. Los casos graves se presentan más o menos en el 14% de los pacientes y estos son casos graves que en la mayoría de las veces presentan sí cuadros de neumonía grave, pero que logran resolver y no tienen un tanto impacto en la mortalidad. Pero hay unos pacientes con unas consideraciones especiales, que ya les voy a hablar de ellos más adelante en los factores de riesgo, que presentan un cuadro crítico. Ese cuadro crítico obliga a que esos pacientes deban ser llevados a la unidad de cuidados intensivos, requieran un soporte con ventilación mecánica no invasiva y otro montón de manejo pues, de medicina avanzada, hasta el 5% de los casos, con una mortalidad de aproximadamente el 2.3% del total de los pacientes. Hay algo muy importante y es que se ha visto una variación significativa en la mortalidad. En algunos lugares, como en Italia y en Irán, hay reportes de mortalidad mayores del 5.8%, pero hay algunos lugares en los que se ha logrado hacer un control adecuado de la enfermedad desde cuando se están presentando los primeros casos, se logran tasas tan bajas como del 0.7%. Una cosa importante a mencionar acá es que quizás no conocemos como la totalidad de los casos que se han presentado de coronavirus, porque muchos de ellos, como bien les decía, pueden ser asintomáticos o presentar unos cuadros muy leves en los que el paciente ni siquiera consulta. Entonces,
eh, todos estos datos de mortalidad y de presentación de la enfermedad y de porcentaje de pacientes son cálculos que se hacen como con una aproximación, pero lo más probable es que sean más bajos. Sin embargo, y así sean más bajos, tienen una importancia grandísima porque pueden llegar a desbordar los sistemas de salud de un país. Y como hemos visto, como que se está presentando en países como Italia, España, que tienen unos excelentes sistemas de salud, que están desbordados, pues uno queda como con muchas dudas de qué va a pasar en nuestro país cuando esto llegue a desbordar la capacidad de nuestro sistema de salud, que pues todos sabemos que no es el mejor. Entonces, los factores de riesgo para presentar esos cuadros graves, ese 5% de los pacientes sobre todo, están relacionados, como les mostraba en la gráfica de epidemiología, principalmente con la edad, sobre todo los pacientes mayores de 80 años, pero desde los pacientes mayores de 70 años, incluso mayores de 65 años, uno debe tener cuidado con esos pacientes, pues presentan unos cuadros más severos. Además de eso hay otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, falla cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes mellitus, otros estados de inmunosupresión, pacientes con cáncer, que también están predispuestos a desarrollar las manifestaciones más graves de la enfermedad y son los pacientes en los que debemos tener más cuidado cuando nos enfrentemos a ellos con la sospecha de que puedan estar presentando esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas, la mayoría de los estudios las dividen entre manifestaciones más frecuentes y manifestaciones menos frecuentes. La más frecuente de lejos, que se presenta más o menos hasta en el 90, 85-90% de los pacientes, es la tos, la fiebre. La fiebre es la más frecuente de todas, pero la tos, la disnea, las mialgias y las fatigas también son muy importantes y se presentan aproximadamente todas ellas en más del 50% de los casos. Hay otras manifestaciones menos frecuentes, pero que también pueden hacer parte del cuadro, como la anorexia, la producción de esputo, la odinofagia, los mareos, la rinorrea, incluso en algunos casos síntomas gastrointestinales como diarrea o náuseas o vómito, y la hemoptisis se presenta sobre todo como en los cuadros más grandes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Lo primero que nos debemos preguntar para hacer el diagnóstico es ¿en quién sospecho la enfermedad? Obviamente uno no puede sospechar la enfermedad en cualquier paciente que se presente con un cuadro de enfermedad respiratoria aguda, sobre todo un cuadro, por ejemplo, de resfriado común. Pero eso es importante tener en cuenta como estas definiciones de la Organización Mundial de la Salud y que es así, voy a tratar de leérselas textualmente porque es lo que va a definir en cuáles pacientes yo voy a realizar estudios para saber si presentan o no la enfermedad y tomar medidas con ellos, primero de prevención, de aislamiento y luego, en caso de que su condición clínica lo requiera, tratamiento. Pero como ya vimos, el tratamiento pues es de soporte. Entonces, hay sospecha de la enfermedad en pacientes con enfermedad respiratoria aguda, bien sea fiebre, o otros signos de enfermedad respiratoria, como tos o disnea, que son los síntomas más frecuentes. Que no tengan ninguna otra etiología que explique plenamente esa condición clínica y que tengan o historial de viajes o residencia en un país o zona en donde se haya informado la transmisión local de la enfermedad durante los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. O un paciente con enfermedad respiratoria que haya estado en contacto con un caso confirmado probable de coronavirus durante los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. O bien pacientes con infección respiratoria grave que requieran ingreso hospitalario y que no haya otra etiología que explique completamente los casos. En estos pacientes se debe realizar un estudio, eso se puede hacer de múltiples maneras. Muchos de los pacientes, si tienen síntomas leves, se pueden atender por telemedicina, pero algunos pacientes con manifestaciones más importantes o que los que haya compromiso significativo del estado general deberían ser atendidos hospitalariamente. Hay unas pruebas iniciales que uno debería hacer en esos pacientes. En todos los pacientes uno debería hacer un hemograma, un perfil metabólico que incluya
pruebas de función renal y un perfil hepático completo, evaluar los tiempos de coagulación, porque muchas veces está alterado, incluso en algunos estudios dicen que incluye el dímero D, que se altera, se eleva muchísimas veces, gases arteriales, sobre todo en los pacientes que presentan síntomas respiratorios graves o que tienen una saturación por debajo de 90% de una manera persistente, y la proteína C reactiva, que es muy útil para ayudarnos a diferenciar con procesos bacterianos. Normalmente en el cuadro, a menos que sea muy grave, no está elevada, pero en los cuadros de neumonía bacteriana sí es muy evidente pues, que haya una elevación de la proteína C reactiva. Y en los pacientes con enfermedad grave es importante realizar estudios como una deshidrogenasa láctica, medición de creatina en quinasa, troponina, sobre todo en aquellos pacientes en los que yo sospecho miocarditis, y siempre tratar de hacer cultivos y otros estudios buscando la etiología de ese cuadro de neumonía grave. Las pruebas moleculares. Entonces, ¿a quiénes hacemos pruebas moleculares? A todos los pacientes con sospecha. Entonces, acá les recuerdo nuevamente la diapositiva. ¿En quién sospecho la enfermedad? Si mi paciente cumple cualquiera de estas características, debería realizársele una prueba molecular, o sea, una reacción en cadena de la polimerasa para tratar de identificar la presencia de material genómico del virus. La muestra ideal, ¿cuál es? La muestra de las vías respiratorias bajas. La que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el lavado broncoalveolar. Uno obviamente no le va a hacer lavado broncoalveolar a todos los pacientes. Yo creo que solamente estaría indicado en aquellos pacientes con un compromiso grave y en los que uno no ha logrado encontrar o definir con claridad una etiología, pero hay otras formas de adquirir como esa muestra de las vías respiratorias bajas. En caso de que no pueda tomarse, se pueden tomar otras muestras de las vías respiratorias superiores, incluso se dice que se pueden tomar muestras de sangre. El problema con ello es que la sensibilidad de la prueba disminuye. Y en caso de que uno haga la prueba y esa prueba le dé negativa, pero usted siga con una alta sospecha de la enfermedad, usted debería repetir la prueba y tratar de tomar muestras de la mayoría de sitios posibles. Esas son pues como las indicaciones generales para tratar de hacer una buena prueba molecular. Y recordar nuevamente en los pacientes en los que la debo realizar. En cuanto a las imágenes, uno a todos los pacientes con sospecha de la enfermedad les debería realizar una radiografía de tórax. En las radiografías de tórax se puede encontrar como con dos escenarios típicos, muy inespecíficos, eso sí, que pueden estar presentes en cualquier otro cuadro infeccioso del aparato respiratorio bajo, y que son más o menos en el 25% de los pacientes infiltrados únicos, pero hasta en el 75% de los pacientes se dan infiltrados bilaterales difusos con un predominio hacia la periferia de los pulmones. En cuanto a las imágenes de tomografía, si bien también son poco específicas, sobre todo porque las manifestaciones pueden estar presentes en otras manifestaciones, me pareció importante mostrarles este estudio que me pareció muy bonito. Es un estudio descriptivo en el que se tomaron 81 pacientes con la enfermedad confirmada en la ciudad de Wuhan. A esos pacientes se les hicieron varios estudios de tomografía durante varias fases del periodo de evolución de la enfermedad y los dividieron entonces en varios grupos. En el grupo 1 estaban los pacientes que consultaban al hospital con el debut de los síntomas. En el grupo 2, los pacientes que llevaban menos de 2 semanas de evolución de los síntomas. En el grupo 3, 1 a 2 semanas. Y en el grupo 4, aquellos pacientes que presentaban más de 2 semanas de evolución de los síntomas. Y se logró identificar como unos patrones de hallazgos tomográficos. Por ejemplo, muy significativo, y es que en la mayoría de los pacientes que apenas estaban presentando el debut de los síntomas, la mayoría de los hallazgos estaban relacionados con opacidades en vidrio esmerilado. Y en los pacientes que estaban en el grupo 3 y 4 ya era muy importante las consolidaciones, y como vamos a ver en las diapositivas siguientes, esas consolidaciones se relacionaban con unos cuadros más graves que eran los que evolucionaban con mayor frecuencia hacia la muerte. Acá tenemos entonces varios ejemplos de tomografía de diferentes pacientes.
desde cuadros muy leves, como la tomografía A, en la que solamente hay unas opacidades en vidrio esmerilado, hasta cuadros muy graves, como los del paciente D, en los que siguen habiendo esos infiltrados o esas opacidades en vidrio esmerilado, pero además de eso hay evidencia clara de consolidaciones y además de eso de derrame pleural. Estas tres imágenes de tomografía son imágenes de un mismo paciente que terminó falleciendo 10 días después de que se le realizó la última tomografía. Y miren cómo fue la evolución en este caso. El paciente empezó presentando unos infiltrados, unas opacidades en vidrio esmerilado que se presentaban de manera bilateral, pero más hacia la periferia. Luego de eso, en esos sitios donde se empezaban a ver las opacidades en vidrio esmerilado, se presentaron procesos de consolidación, muy evidentes acá en la segunda tomografía, pero aparecían otros procesos de opacidad en vidrio esmerilado. Y la última tomografía que se le tomó al paciente mostraba como todo ese proceso de fibrosis pulmonar acompañado de consolidaciones muy importantes y derrame pleural bilateral. Como les dije, esta pues fue como la evolución más agresiva, lo que les decía previamente, que los pacientes que presentan consolidaciones terminan desarrollando con mayor posibilidad más complicaciones y finalmente la muerte, como lamentablemente ocurrió en este paciente. Por el contrario, este es el caso de una señora que era más joven, también se presentó a uno de esos hospitales en Wuhan y se le realizaron varias tomografías seriadas. Encontramos que la señora empezó presentando como unas opacidades bilaterales, pero esas opacidades bilaterales, en vez de avanzar hacia un mayor compromiso del parénquima pulmonar, empezaron a resolverse a partir de los 7 días del inicio de los síntomas o de que la paciente hubiera consultado. Y se devuelven como hacia unas opacidades en vidrio esmerilado que poco a poco van resolviendo con el transcurso de los días hasta que más o menos a las 3 semanas de evolución de la enfermedad terminan desapareciendo por completo y el parénquima pulmonar se ve casi que completamente sano. Esta señora, cuentan ahí en el estudio, que fue dada de alta a los 2 días de la realización de esta última tomografía. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento? Con el tratamiento de estos pacientes? Ya casi vamos a terminar. Yo sé que faltan como 5 minutos para las 8, pero ya casi terminamos. En el tratamiento, lo más importante es evitar que esos pacientes en los que haya sospecha o que ya presenten manifestaciones clínicas de la enfermedad y que se les haya un diagnóstico, puedan transmitir la enfermedad a otros pacientes. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, con las medidas de prevención, que son cosas muy sencillas que podemos aplicar todos de una manera juiciosa en nuestros hospitales, en nuestras casas, en la comunidad. Luego de eso, entonces uno va a definir como la gravedad de su paciente y como la mayoría de los pacientes van a presentar un cuadro clínico, lo que ellos van a necesitar es una monitorización de la condición clínica, y esa monitorización de la condición clínica muchas veces se puede hacer mediante telemedicina en el hogar de cada uno de esos pacientes. Eso sí, estando vigilándolos de una manera estrecha para estar atentos a cualquier cambio, a una persistencia de los síntomas, a aparición de disnea, a aparición de otros síntomas que indiquen gravedad y que hagan que el paciente deba ser hospitalizado. Y en aquellos pacientes que son hospitalizados, entonces uno va a utilizar unas terapias de soporte y unas terapias de manejo sintomático, que principalmente son oxígeno para aquellos pacientes que lo requieran, líquidos endovenosos, control sintomático, sobre todo con acetaminofén y de otros antipiréticos, eso sí, evitando los AINES, porque pues, hay varios estudios por ahí circulando en los que parece que los AINES están relacionados con cuadros más graves y terapias avanzadas en aquellos pacientes que lo requieren. Este cuadro me pareció muy interesante y hace como un resumen, sobre todo esta parte de acá que está en rojo, de cuáles son esas medidas que uno debería tomar en los pacientes que presentan un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. Y lo que uno debería hacer es tratar de llevar a esos pacientes, pues tratar de evitar, como dice acá en la primera semana, de evitar con unas medidas de soporte, con una vigilancia estrecha, de que esos pacientes puedan llegar a presentar ese cuadro.
En caso de que no se logre con las medidas de soporte, con la vigilancia estrecha, con todo el manejo sintomático, y que esos pacientes lleguen acá, entonces uno debe hacer como el manejo enfocado en varias partes. Tratar de definir si el paciente requiere o no ventilación mecánica invasiva y utilizarla siempre que el paciente la necesite. Definir cuál es el compromiso de otros órganos y sistemas y dar un soporte a ese compromiso, falla renal, compromiso neurológico, trastornos de la hemostasia, uno ir cubriendo como todas las necesidades que vaya teniendo ese paciente, pero en estos casos graves es muy importante considerar procesos de coinfección o de superinfección y utilizar terapia antibiótica empírica en la mayoría de los casos. En algunos casos también se pueden considerar agentes antivirales y siempre realizando pues como un monitoreo muy estrecho del paciente, igual ellos van a estar en UCI y va a tener eso para tratar de evitar la muerte. Lamentablemente, hasta el 50% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos van a terminar falleciendo y ya sabemos pues que hay unos factores de riesgo que previamente les mencioné que están más asociados con la mortalidad. Lo último de lo que les quería hablar es de la prevención. Entonces, vamos a empezar con las recomendaciones generales. Las recomendaciones generales, lo único que les voy a decir es lo que ayer publicó la página de Instagram del San Vicente con el videito de la doctora Paula, un lavado de manos que se debía hacer durante todas las oportunidades que tengamos para lavarnos las manos, la higiene respiratoria que va cuando vayamos a toser, cubrirnos con un pañuelo si lo tenemos o con el codo, no tocar la cara porque esa es la puerta de entrada para el virus, no saludar de beso de mano, evitar las multitudes, los conciertos, todas las medidas que se están tomando pues en nuestro país y muy importante, sobre todo en los ambientes hospitalarios, pero también en las casas, realizar una limpieza de las superficies porque se ha visto que el virus puede tener un periodo de supervivencia en las superficies que va desde las 48 horas hasta los 7 días aproximadamente. Entonces, realizar una limpieza de ellas hace que logremos controlar como ese foco de infección. El aislamiento, entonces el aislamiento principalmente va a ser un aislamiento de gotas y contacto. El virus se transmite por gotas. Las gotas son esas partículas que alcanzan hasta 5 micras y que, como son tan pesadas, más o menos al metro de distancia, caen al suelo y no logran llegar a las vías respiratorias de la otra persona. El contacto, porque el paciente pues obviamente va a tener su virus por ahí circulando en su cuerpo y en todas las otras estructuras. Y el aislamiento de aerosoles solamente está indicado, yo creo que esto ya todos lo tienen muy claro, en aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos en los que se requiera instrumentalizar la vía aérea, intubación orotraqueal, pacientes en los que se vaya a recoger muestras por hisopado nasofaríngeo, o en aquellos pacientes que son llevados al lavado broncoalveolar. Cuando yo me enfrento a uno de esos pacientes, entonces sí debo tener un aislamiento, pues una protección por aerosoles, pero no es necesario en todos los casos. Listo. Acá por eso les pongo la estrellita, listo. Aerosoles no es necesario en todos los casos, solamente en esos que ya hemos visto. ¿Qué mascarilla utilizar? Entonces tenemos la mascarilla quirúrgica normalita, la de tela, y la mascarilla N95. La mascarilla quirúrgica normal la deberían utilizar todos aquellos pacientes con sospecha de la enfermedad o que ya presenten síntomas de la enfermedad y el personal de salud que va a entrar a evaluar a esos pacientes o que va a realizar el manejo de esos pacientes. Una persona por ahí de la calle del común no necesita utilizar esa mascarilla mientras él no tenga síntomas. Y la N95, pues ya sabemos que se utiliza para evitar los aerosoles y solamente la deberían utilizar aquellas personas que entonces se expongan a aerosoles, que son las que les decía previamente en la diapositiva anterior. Por último, quería hablar como de dos cositas, el modelo de transmisión o la simulación que se ha hecho de los modelos de transmisión de la enfermedad y dos cosas importantes, que es lo del distanciamiento social, que podría lograr aplanar esa curva o ese pico de presentación de los casos y evitar que colapse el sistema de salud. Acá en esta gráfica vemos de una manera muy, muy evidente
cuando no se hace como un control adecuado del proceso de transmisión o del proceso infeccioso, se dan unos picos muy altos. Estos picos tan altos normalmente superan las capacidades de los sistemas de salud, y es en los casos en los que se ha visto mayor mortalidad. Casos como los sistemas de salud de Irán, sistemas de salud de Italia, ahora España y Francia, que están entrando como en esa crisis también. Pero en lugares como Corea, que ya tenían experiencia por H1N1, las gripas aviares que ellos han presentado, y que se han tomado medidas más estrictas de aislamiento de los pacientes y de aislamiento de aquellas personas que no tienen la enfermedad, para evitar que puedan entrar en contacto con aquellas que sí la tienen, se logra que ese pico de casos no sea tan alto, y que uno logre como un mayor control de la enfermedad. ¿Y cuáles son esas medidas entonces que se puede tomar en cuanto a medidas de salud pública relacionadas con el aislamiento? Son como estos tres tipos. El aislamiento se hace a un solo individuo, una persona enferma, por ejemplo, un paciente hospitalizado que yo dejo en una pieza solo con las medidas de aislamiento de gotas y contacto, para evitar que ese virus se me siga transmitiendo por todo el hospital y por toda la comunidad. La cuarentena, que se hace sobre todo en grupos de personas en los que se sospecha de una manera fuerte que puedan tener la enfermedad, se dejan separados de la comunidad por un periodo de tiempo que en este momento se recomienda, con todas las publicaciones que hay, más o menos de 14 días. Eso sí, teniendo en cuenta que el paciente no manifieste síntomas, porque en caso de que manifieste síntomas, ya debería pasar a el aislamiento y no quedarse en cuarentena. Y el aislamiento social, o sí, evitar ese contacto, es como evitar el contacto de la mayoría de personas que uno puede. Entonces, como eh, cerrar las escuelas, cerrar las universidades, lo que se está empezando a producir acá, pues el fenómeno que se está empezando a dar aquí en Colombia. Eso tiene ciertas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, y pues es como la medida más extrema, pero en caso de que todo se esté saliendo de las manos y que la tasa de presentación de los casos es muy alta, yo considero, después de todo lo que he revisado el tema, que es como la mejor medida que se podría aplicar para evitar de una manera muy importante la transmisión de los casos. Las conclusiones a las que llego después de haber revisado el tema es que nos falta muchísimo conocimiento en cuanto al el COVID-19. Se ha hecho muchísima investigación, pero es una investigación que se ha hecho de una manera muy rápida, sobrecaliente. No conocemos datos de muchas personas que pudieron haber presentado cuadros leves de la enfermedad. Entonces todavía no tenemos datos como para saber con exactitud, a ciencia cierta, con la verdad absoluta, a qué nos estamos enfrentando. El tratamiento, como les dije, se basa en medidas generales, no tenemos una cura. Han empezado a desarrollarse tratamientos experimentales, por ejemplo, con cloroquina, con algunos antivirales, con IECAS, pero hasta el momento lo único que se ha visto es respuesta en algunos estudios in vitro con cloroquina, pero todavía no se ha utilizado, no se han hecho pues como estudios en pacientes, todo ha sido como in vitro. Lo más importante es seguir las recomendaciones de los sistemas de salud, las recomendaciones que dan las autoridades en salud, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Protección Social, tratar de adherirnos a ellas y de cumplirlas de la mejor manera posible. Nosotros que vamos a estar expuestos a los pacientes que puedan llegar a presentar la enfermedad en nuestros centros de práctica, en nuestros hospitales, tener en cuenta todas las medidas de prevención general, las medidas de aislamiento, utilizar aerosoles cuando sea necesario, y con eso logramos evitar de una manera muy importante el contagio de nosotros y el contagiar a personas cercanas a nosotros, e incluso a personas en la comunidad cuando nos desplazamos. Y la mejor cura de la enfermedad es la prevención. Muchísimas gracias. Yo creo que las personas que me conocen en el departamento saben que siempre termino con un poemita. Creo que pues esta no puede ser la excepción. Entonces
Antes de terminar, les quiero leer este poema de Jorge Luis Borges, que es muy bonito y se llama Los Justos. Y dice así: un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Esto es todo lo que les tenía. Muchísimas gracias